buenas noches, amigos televidentes. En este programa de Focos en Zoom vamos a tocar dos temas fundamentales: la impunidad de la dictadura venezolana, y también vamos a abordar los desafíos del Salvador hoy en derechos humanos. Para eso me acompaña José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un agrado estar contigo, Alberto. Gracias, José Miguel. Vamos a ver, el tema de Venezuela está en la coyuntura nacional e internacional, y es por eso que decidimos abordarlo con una de las personas más vinculadas al análisis de este tema desde hace muchísimos años. Es un gusto tener a José Miguel Vivanco, quien esta semana en el diario de hoy afirmó que en Venezuela hay una tiranía trincherada en el poder. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una institución democrática en pie en Venezuela, independiente, que sea capaz de frenar, de sancionar, de prevenir abusos. La concentración de poder es total. Se trata de un régimen cívico-militar, militares en ejercicio activo y otros en retiro, hacen parte del gabinete y tienen responsabilidades políticas muy importantes en el gobierno de Maduro. Pero José Miguel, este control total del poder, yo lo ubico desde el año 2004 aproximadamente. ¿Por qué antes no? Yo sé que la situación se ha deteriorado, pero antes no se hablaba de que se había roto el hilo constitucional. ¿Por qué ahora sí? A ver, desde el 2004 el gobierno se hizo de la Corte Suprema. Incrementó el número de magistrados de 20 a 32 y logró controlar desde esa fecha la Suprema Corte de Venezuela. Y eso lo hizo Chávez, como tú bien dices. Pero a poco andar, esa Corte Suprema, al igual que el resto de las instituciones en Venezuela, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, o al Ministerio Público, o a tribunales inferiores, que ya no eran parte de la Corte Suprema, todavía hacían algunos esfuerzos por marcar algún grado de independencia. Hoy, en cambio, están todos absolutamente alineados con el actual gobierno. Y a pesar que la oposición ganó el control en términos abrumadores en las últimas elecciones al Congreso de la Asamblea Legislativa, esa Asamblea Legislativa no ha podido en la práctica gobernar. ¿Y por qué se dice que hay una ruptura del orden constitucional, respondiendo derechamente a tu pregunta, por parte de la mayoría de los Estados miembros de la OEA cuando condenan la situación en Venezuela? Porque la Corte Suprema llegó al extremo de despojar al Congreso de Venezuela de sus facultades legislativas y asumirlas ella, la Corte Suprema. Se transforma en la práctica en el Parlamento en Venezuela. Eso le costó a Venezuela, al gobierno de Maduro, a pesar de que luego intentó echar marcha atrás parcialmente, una condena tajante que subsiste hasta el día de hoy por parte de los Estados miembros de la OEA, que sostienen que hay allí un rompimiento del orden constitucional. O sea que podríamos decir que la manera ya más evidente o descarada del control absoluto del poder se dio en estos últimos 2 meses. Así es. En los últimos, eso es justamente lo que desencadenó unas protestas pacíficas por parte de la oposición y la sociedad civil, y al mismo tiempo esa fue la justificación por la cual la OEA impuso sanciones, digamos, no derechamente, no aún sanciones, pero sí anunció que estaba preocupada por la situación de Venezuela y condenó el rompimiento del orden constitucional. Precisamente en la última sesión del Consejo Permanente de la OEA, 19 países votaron a favor de una reunión de los cancilleres del sistema interamericano para decidir si aprobar o no la Carta Democrática. Pocos días después, el presidente Maduro dijo que se conformaría una asamblea constituyente sin llamar a elecciones, o sea, que no fuese el producto de elecciones, y con sectores afines al chavismo, disolviendo la Asamblea Legislativa y profundizando la represión. Esto es pues lo último que ha sucedido en esta semana,
Y la gran pregunta es si se logrará que 24 cancilleres invoquen la Carta Democrática. Yo creo que la degradación de la situación en Venezuela, desde el punto de vista político, pero también la crisis humanitaria, la falta de alimentos y medicinas, la concentración de poder, el abuso de poder, la existencia de prisioneros políticos, las restricciones a la libertad de expresión y estas últimas medidas tomadas por el régimen. Primero decidió denunciar, es decir, desafiliarse del tratado de la carta que genera la OEA, que constituye la OEA. Algo que por lo demás no lo puede hacer sin la participación del Congreso, de la Asamblea Legislativa. De hecho, el secretario general ha pedido un informe del Departamento Jurídico de la OEA para ver qué opina el Departamento Jurídico de la denuncia, es decir, del retiro de Venezuela de la Carta de la OEA. Ya veremos cómo se va a resolver eso. Pero este llamado a una asamblea constituyente, como si ese fuera el problema de Venezuela. Además, quienes controlan el proceso, la llamada Comisión Presidencial Constituyente, está presidida por el vicepresidente Jagua y por la primera dama, la señora Cilia Flores, al igual que una serie de otros integrantes del gobierno, todos integrantes del gobierno, y anuncian que los constituyentes serán 500, de los cuales 250 serán elegidos por lo que llaman en Venezuela el poder comunal, por distintos sectores de la población, lo cual va a tener evidentemente el propósito es que tenga una composición corporativa, ¿no? Algunos elegidos, otros designados a dedo por el chavismo. Esto realmente no es serio, es simplemente un esfuerzo por cambiar el libreto, distraer la discusión y seguir aferrado al poder. Bueno, además de disolver la Asamblea Legislativa, donde la oposición ganó por 2/3 precisamente de los votos, ¿verdad? Aunque después hayan ellos destituido a algunos de los diputados para conformar los 2/3. O sea, las consecuencias de destituir la Asamblea Legislativa, el Parlamento electo democráticamente, ya con eso es bastante, pero además no elegirían a nadie por un voto secreto, transparente, etc. Pareciera que la idea es que la mitad de los constituyentes fueran elegidos y la otra mitad fueran designados por los poderes llamados comunales, que es una invención de Chávez, para competir con las autoridades municipales electas. Son agrupaciones gremiales afines al chavismo. Desde el punto de vista de la Constitución bolivariana, cuya redacción fue liderada por Chávez, ¿esto sería constitucional? Mira, no hay ningún constitucionalista serio en Venezuela que esté avalando este proceso. Pero al margen de la discusión técnico-jurídica, esto es evidente que constituye una desviación, un esfuerzo por distraer la atención, pero que no ha convencido en Venezuela ni ha convencido a la comunidad regional. De hecho, la Cancillería del Brasil ha calificado este hecho como un golpe de Estado y la Cancillería de Argentina en términos similares. Yo creo que este esfuerzo del presidente Maduro le puede salir muy caro, especialmente en el ámbito regional. En todo caso, está en la agenda la invocación a la Carta Democrática, todos estos elementos que tú estás señalando de los cambios para empeorar que han sucedido en las últimas 2 semanas en Venezuela, me imagino que van a tener una incidencia en la posición de algunos gobiernos que todavía no se habían pronunciado claramente. En el caso de que se adoptara esa resolución, ¿cuáles serían las consecuencias concretas de que se invoque la Carta? Algunos dicen que si ya se invoca la Carta y entonces el régimen venezolano se siente ya sin compromisos al respecto, la capacidad de influencia del sistema interamericano sobre Venezuela sería menor. Pero en cualquier caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Mira, a ver, de que Venezuela se lograran los 2/3 de los votos para... Muy bien. Hasta ahora hay 19 estados dentro de la OEA que se han manifestado en favor de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para examinar la situación de Venezuela. Ahora, veremos si existen los 24 votos que son los 2/3 de los estados miembros de la OEA para
aplicarle la Carta Democrática. La Carta Democrática, en todo caso, ya está en curso, ya está en aplicación. De lo que se trata es de verificar, de determinar si existen los 24 votos ya para sancionar al gobierno de Maduro. Pero Maduro ha optado por retirarse de la OEA. Sin embargo, de acuerdo a las reglas del juego jurídicas que se compromete uno a respetar cuando ratifica la Carta de la OEA, son 2 años que uno sigue estando vinculado a la OEA y tiene obligaciones jurídicas. Además, si se quiere retirar, tiene que pagar la deuda que Maduro tiene con la OEA, que son más de $8 millones. Pero además tiene que aprobarlo el Parlamento. Pero además debería contar con un trámite ante el Parlamento. ¿Por qué? Porque resulta que la Carta de la OEA es el fundamento jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no surge de la nada, está inserta en la Carta de la OEA. Si tú adhieres a la Carta de la OEA y ratificas y eres un Estado miembro de la OEA, te comprometes a cooperar y a ser fiscalizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos. Como se trata entonces de un mecanismo de control en materia de derechos humanos, es, de acuerdo a la Constitución bolivariana, que le otorga a estos tratados que tienen mecanismos de control y de protección de derechos humanos rango constitucional en Venezuela, la Asamblea Legislativa la que debe participar tanto en la ratificación como en el retiro de un tratado que tenga mecanismos de control en materia de derechos humanos. Vamos a ver qué ocurre, pero lo que podría suceder en una reunión especial de cancilleres sería en la práctica una exigencia muy clara a Venezuela por la liberación de los prisioneros políticos, un calendario claro de elecciones, la restitución de los poderes del Estado con una asamblea cuya autonomía e independencia sea respetada, pero también una reconfiguración de la Suprema Corte y del poder electoral y, por cierto, una colaboración o cooperación por parte del gobierno de Venezuela con entidades internacionales que están dispuestas a paliar los efectos de esta crisis humanitaria que afecta especialmente a los más pobres. Bueno, eso implica que el gobierno de Venezuela se involucre con la OEA para impulsar estos cambios, pero no pareciera que hay voluntad de hacerlo. No, porque la naturaleza del régimen es el de una tiranía. Una tiranía usualmente se rechaza este tipo de ofrecimientos o de apoyos o de críticas y se atrinchera digamos, en el espacio de poder que tiene, que no es menor en el caso de Venezuela. Pero creo que es cada vez más creciente la sensación de un gobierno paria, es decir, de un gobierno aislado, marginal. Ya son muy pocos los estados que están dispuestos a prestarle apoyo al gobierno de Maduro, muy contados, diría yo que no es más que un puñado de gobiernos que ideológicamente se sienten representados por ese gobierno, y creo que al gobierno de Maduro le importa muchísimo lo que pueda ocurrir en el marco de la OEA. Eso explica la reunión que ha convocado acá en El Salvador del CELAC con la intención de tratar digamos, de medir fuerzas o hacer algún tipo de control del daño respecto de lo que se ha resuelto en la OEA. O sea, fue un espacio alternativo de la OEA creyendo que iba a lograr apoyos que tampoco logró porque muchos cancilleres ni vinieron y no pudo haber un comunicado de consenso, una resolución, ¿verdad? Efectivamente. Muchos observadores están diciendo que esto fue verdaderamente un fracaso. Pero en cualquier caso vamos a hablar de cuáles son los escenarios, los desenlaces posibles de Venezuela cuando regresemos de este corte comercial. Estamos conversando con José Miguel Vivanco, director para las Américas del Human Rights Watch, la organización de derechos humanos que ha jugado un papel tan importante desde los 80s con nuestros países en Centroamérica, pero en el resto de Latinoamérica. Bueno, todo indicaría que la gente en Venezuela está perdiendo el miedo
y que estaría más dispuesto a jugársela para sacar a la dictadura del poder. La combinación de la crisis humanitaria con la represión, etcétera, pareciera que hay un cambio en el sentimiento y en la disposición de la gente después de 18 años en el gobierno del chavismo. Esto agudizaría la represión del gobierno de Maduro con más asesinatos, heridos y presos, y todo indica que se va a agudizar la crisis económico-social y la misma crisis humanitaria. ¿Cómo ves los posibles desenlaces de la crisis venezolana? ¿Tú consideras que el momento de las grandes definiciones está cerca? ¿Se podría prolongar por más tiempo esta situación tan difícil con todos los costos humanos y sus consecuencias? ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que la situación es sumamente delicada, muy grave. Mi impresión es que Venezuela está al borde del precipicio y que el gobierno está jugando con fuego, está tratando de conseguir oxígeno y, como ya dije, aferrado al poder. Aquí no veo una voluntad por parte del gobierno del señor Maduro de abrir genuinos espacios y mostrar una voluntad, digo, de buena fe por desactivar esta situación y bajar los decibeles. Al contrario, lo que advierten, lo que prometen es más brutalidad, más represión. La represión se está dando todos los días con una violencia extraordinaria digamos, cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana y por estos colectivos que son pandillas de delincuentes armados, que son responsables de de los mayores números de asesinatos políticos, digamos, de personas que están manifestándose. Pero que están vinculados al régimen y apoyados por el régimen, y financiados y armados por el régimen. Así es, y el propio Maduro ha anunciado recientemente que va a armar con armas largas AK-47 a milicianos, 500.000 milicianos. Todo esto es realmente muy explosivo, muy grave. Si acá no hay una intervención fuerte, firme, de la comunidad regional, yo no sé cómo Venezuela va a salir de esta situación tan grave. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de José Miguel Vivanco en El Salvador con su conocimiento de la situación de los derechos humanos para hablar precisamente de los desafíos del Salvador hoy en derechos humanos. Un cuarto siglo después de los acuerdos de paz, ¿cuáles son los desafíos del Salvador en derechos humanos, los principales que tú estás viendo? Mira, yo creo que El Salvador tiene unos índices de inseguridad, unas cifras de homicidios que realmente son muy graves, muy serias, unos índices altísimos, probablemente de los más altos del hemisferio, y siguen siendo muy altos, ¿no? Y ante el desafío que representan las pandillas, las maras, el crimen organizado, que es un problema serio y que hay que abordarlo, en lugar de invertir seriamente en una fuerza pública, una policía profesional, capacitada, con recursos, para enfrentar este problema que no es sencillo, el del crimen organizado, más bien se militariza ese proceso, se incorpora a los militares. Hoy día son miles los militares que están en tareas propias de policía, lo cual en la práctica incrementa la violencia, porque los militares están preparados para la guerra, para el conflicto. El uso de la fuerza letal por parte de militares es muy distinto del uso de la fuerza letal por parte de policías. Y las cifras de violencia, y no solo de homicidios cometidos por maras, sino también de ejecuciones cometidas por agentes del Estado, es decir, por policías y por militares. Es un problema muy serio, que se debe abordar con rigor, con seriedad, no con demagogia, como usualmente ocurre en América Latina, y esto no es ajeno al caso de El Salvador. Y para terminar en el problema de seguridad, está la situación de las prisiones. Las prisiones salvadoreñas cuentan con unos índices de hacinamiento que son realmente incalificables, ¿no? Con unos índices de insalubridad. Y en la práctica uno puede advertir una especie de abdicación gradual de la autoridad, dejando a las prisiones bajo el control de las mafias, ¿no? Eso
eso realmente no es una política criminal seria, si se quiere realmente bajar los índices de delincuencia y rehabilitar a esas personas que están fuera de circulación, privadas de su libertad porque han cometido algún delito. Por supuesto, este es el gran tema que nos ocupa y que tiene varias aristas, varias manifestaciones. ¿Qué otro tema tú ves como fundamental en la agenda de derechos humanos? Yo creo que hay una asignatura pendiente en El Salvador que es muy, muy seria y que tiene que ver con los derechos reproductivos de la mujer, con la prohibición absoluta que existe en este país, al igual que en un par de países más de la región, de la opción de interrumpir el embarazo por parte de la mujer cuando es víctima, por ejemplo, de una violación, o cuando la vida de la madre o la salud de la madre está ciertamente en peligro, o cuando no hay viabilidad del feto. Esas son las circunstancias que justifican realmente la interrupción del embarazo. Hoy día hay discusiones en ese sentido en Chile, se está avanzando, yo diría con seriedad, es muy probable que se logre despenalizar en estas tres circunstancias. Este es un debate que en El Salvador prácticamente no existe. Son contados, digamos, los sectores, especialmente conservadores, que están dispuestos a tratar el tema. Yo tuve felizmente una muy buena reunión con un congresista, con un diputado de derecha, conservador, pero que en este tema está dispuesto a conversar, que es Juan Valiente, ¿no? Pero también Johnny Wright tiene posiciones que también es un congresista que forma parte de la oposición, del Partido Arena, y que están dispuestos por lo menos a debatir esta materia y a, digamos, examinar cómo autorizar en circunstancias extremas como las que acabo de mencionar la interrupción del embarazo de la mujer, que en este caso al no permitirlo y prohibirlo completamente, constituye una violación de derechos humanos. El Salvador es objeto de condenas por parte tanto en el marco de Naciones Unidas como el sistema interamericano por esta prohibición absoluta. Bueno, si Chile despenaliza el aborto para estos casos a los que has hecho referencia, entiendo que nos quedaríamos El Salvador y Nicaragua como los únicos países, ¿verdad? Con los países que tienen la legislación más absolutamente draconiana, ¿no? Y que prohíben en términos absolutos el aborto, incluso cuando pueda haber un informe médico que muestra que el feto no tiene posibilidades de sobrevivir o que la salud o la vida de la madre se encuentra en serio riesgo y hay que interrumpir el embarazo. Es decir, por Dios. Cuando han habido adolescentes, casi niñas, que han sido violadas. Claro, pero en primera circunstancia es absolutamente imprescindible darle las facultades a los médicos, a los facultativos, para que a la luz de un examen médico puedan decir, perdón, pero en razón de la salud de la madre, y no es que estemos legislando en términos abiertos en materia de interrupción del embarazo, en estas circunstancias concretas, no cabe otra opción que para salvar la vida de la madre, interrumpir el embarazo. Pero en el caso de una violación, por ejemplo... Pero algunos te dicen, José Miguel, que para estos casos, yo he oído opiniones en el sentido de que para esos casos el médico puede decidir y no se necesita despenalizar el aborto. No, mira, la práctica muestra que en la medida en que exista prohibición del aborto, como existe en El Salvador y como existe hasta el día de hoy en Chile, primero, los índices de la Organización Mundial de la Salud demuestran que se incrementan, pero en términos radicales, los números, las cifras de mortalidad materna, ¿no? Por todas las circunstancias que obligan a la mujer, especialmente a los más humildes, a abortar clandestinamente. Pero el problema central que todo esto tiene es que si tú les cierras las puertas a las mujeres para abortar en circunstancias tan dramáticas y no cuentas con una legislación precisa y clara para que los médicos puedan intervenir, los médicos no van a intervenir, porque hay riesgos
que ellos puedan ser objeto mañana de una investigación penal. Y por eso no van a asumir esos riesgos a menos que exista una autorización explícita en los códigos. Para eso se requiere una discusión seria legislativa donde intervengan académicos, juristas y médicos. Pero volviendo al tema de la violación es, si tú prohíbes el aborto en casos de violación, lo que haces es revictimizar a la mujer, porque son en dos oportunidades en que la mujer no tiene control y no tiene autoridad sobre su cuerpo ni sobre su salud reproductiva. Cuando es víctima del crimen, de la violación, y luego porque el Estado le dice, usted no puede interrumpir el embarazo respecto de ese feto, que no tiene ninguna responsabilidad moral, ninguna, porque ha sido víctima de un crimen, sin embargo la vamos a obligar, so pena de ir a prisión, a concluir el proceso de gestación y dar a luz y no tiene control sobre su propia condición, sobre su cuerpo, sobre su salud. Eso va contra la dignidad humana, eso viola normas básicas que tienen que ver con la dignidad de la mujer, para poder en esas circunstancias excepcionales autorizarla, como existe por ejemplo en Alemania y en otros sitios, la autorización explícita que pueda recurrir a una intervención que permita interrumpir el embarazo. Hay un debate efectivamente para despenalizar el aborto en circunstancias extraordinarias. Entiendo que nadie está pidiendo en El Salvador el que haya abortos indiscriminados, sino que en esos casos extraordinarios. Pero en general esto se ha abordado como un tema a veces de salud pública. Ojalá se aborde con un tema de salud pública. Normalmente se aborda, Alberto, perdona que tema más bien un problema, una discusión religiosa. Sí. Es decir, las opciones religiosas tuyas y mías son perfectamente legítimas, ¿no? La discusión ética o moral es perfectamente válida. Pero acá no estamos hablando de si el aborto es moralmente reprochable o no. Lo que estamos hablando es cómo jurídicamente El Salvador enfrenta una situación donde hay mujeres y niñas que en circunstancias excepcionales, cuando está en juego su vida o su salud, cuando han sido víctimas de violación o cuando el feto no es viable de acuerdo a la ciencia, en esas circunstancias El Salvador está dispuesto a seguir amenazando a esa mujer con la prisión. Lo que estaba tratando de decir es que en El Salvador no ha sido ubicado el tema de la penalización del aborto como un tema en el centro de la discusión de derechos humanos. Y la pregunta entonces es si en el derecho internacional, y particularmente aquel vinculado con los derechos humanos, y en las organizaciones internacionales como Amnesty International, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si este tema de la penalización indiscriminada del aborto es considerada violatoria a los derechos humanos. Lo es porque en la práctica no solo vulnera la dignidad de la mujer, no solo le impone una carga abrumadora a la mujer, donde no le permiten opciones y puede estar en juego su propia vida. Lo es porque además en la práctica, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, incrementa la mortalidad de la madre, de las mujeres, especialmente las más humildes, y también porque facilita la impunidad. Mira tú, por ejemplo, la situación en la que se encuentra una menor o una mujer que ha sido objeto de una violación y que se ha practicado un aborto clandestino y ha logrado interrumpir ese embarazo. ¿Tú crees que esa mujer tiene algún incentivo para denunciar al criminal que le ha violado, que puede ser incluso un familiar en muchos casos, o un vecino, o alguien que ella conoce? ¿Tú crees que ella puede acudir a la autoridad y denunciar esos hechos? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque teme ser ella procesada, porque hay evidencias que ella se produjo o se causó una interrupción del embarazo. Entonces lo que haces en la práctica es clandestinizar esta discusión, no es
colocar todos estos temas sobre la mesa y hacer un debate serio, que no es, insisto, un debate sobre opciones religiosas, tiene que ver con salud pública en la práctica. Pensando en una solución donde pueda lograrse un mayor consenso en la sociedad, pero también en los legisladores, ¿cómo conciliar desde una perspectiva humanitaria apegada a derecho el respeto por la vida del no nacido y la despenalización del aborto? No, yo creo que la mejor opción es la opción que se ha dado en varios países europeos. De hecho, en estos días ha aparecido una columna en el periódico Hoy de un gran constitucionalista colombiano que es Rodrigo Uprimi, donde trata en términos bastante sencillos el problema. Y la solución es, en algunos países mantener la prohibición de aborto, pero autorizar la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias, que es justamente el proyecto que está sobre la mesa en el Congreso, que habría que discutir abiertamente, al margen de las ideologías, al margen de las opciones religiosas, discutirlo como un problema de salud pública, para el caso de la salud de la vida o de la viabilidad del feto, y como un problema de derechos humanos, derechamente, cuando se trata de la violación de una menor o de una mujer adulta que ha sido víctima de un crimen y que no desea seguir adelante con la gestación de un feto respecto del cual ella no tiene ninguna responsabilidad moral. En esa discusión es la que hay que dar, y hay que buscar fórmulas jurídicas que permitan darle salida a un fenómeno que aqueja y que afecta a miles de mujeres salvadoreñas, especialmente humildes, que no están registradas además, porque se mueven en la clandestinidad, y también afectan a miles de mujeres en Chile o en Nicaragua. Felizmente, en Chile ya se están ajustando la legislación interna a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En el artículo, en la columna de Rodrigo Uprimi al que tú haces referencia, él parte precisamente de la legislación alemana, que contempla el derecho del no nacido, que concibe la vida desde su incepción. Y sin embargo, los alemanes lograron precisamente conciliar estos aspectos con el derecho a la vida y a la salud de la madre, ¿verdad? Y respetando además los derechos humanos. Claro, porque hay un paralelo muy importante entre la Constitución alemana y la Constitución salvadoreña. En ambas constituciones se protege la vida desde la concepción, y se dice que el Estado tiene la obligación de proteger la vida del feto desde la concepción. Sin embargo, tratándose de circunstancias extraordinarias, el Tribunal Constitucional alemán ha señalado que allí hay que hacer una ponderación, es decir, un balance de derechos. El derecho de la madre a su vida o a su integridad en materia de salud, por ejemplo, cuando esté seriamente afectada la salud, o la inviabilidad del feto, ¿no? Y por otro lado, los derechos que pueda tener el feto desde la concepción. Y en esas circunstancias, el Tribunal Constitucional alemán ha dicho que por razones justamente de derechos humanos, de dignidad de la propia mujer, que no es un simple receptáculo, sino que es un ser humano que tiene autonomía, que tiene autodeterminación, que puede, digamos, disponer de lo que es su cuerpo y su salud reproductiva. En esas circunstancias en particular, incluyendo el de la violación, se autoriza la interrupción del embarazo en la legislación alemana sin tener que afectar o modificar la Constitución, un ápice de la Constitución que sigue intacta, al igual que la Constitución salvadoreña. De tal modo que esta discusión, este debate se puede dar sin que esto suponga una enmienda constitucional aquí en El Salvador. De ahí su importancia, y ojalá que esta legislación, que este enfoque nos lleve precisamente a lograr una solución de consenso en la Asamblea Legislativa cuando este tema se discuta. José Miguel, quiero agradecerte tu presencia en Focos y en este programa. Ha sido un gusto tenerte. Al contrario, un placer. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, amigos televidentes, este ha sido Zoom. Vamos con Prisma después del corte.